opinión en Bio Bio. La historia intelectual está llena de desafíos y contradicciones, de debates y consolidación de ciertas ideas, de figuras relevantes que actúan de manera solitaria o bien colectivamente. Distintos momentos muestran los avances del conocimiento, el surgimiento de ciertas preguntas fundamentales y eventualmente el desarrollo de un movimiento que influyó o incluso cambió la historia. En esta última línea pueden ubicarse los filósofos de la Grecia clásica, los pensadores del humanismo, los escritores de la Ilustración y otros tantos grupos que han marcado la trayectoria de la humanidad. No es tan frecuente observar una empresa intelectual, el trabajo de un grupo social o cultural destinado a producir un bien que no siempre es tangible, una tarea de largo aliento que no muestra fruto inmediato y por lo mismo a muchos comienza a parecer inútil, quizá una excentricidad. En realidad, esta inutilidad inicial, como podemos denominarla, es una de las características de las labores intelectuales, cuya finalidad es mucho más profunda que producir un bien de impacto inmediato. Uno de los movimientos más importantes de toda la historia, con logros y también con dificultades, fue la llamada Ilustración, que tuvo en la enciclopedia una de sus expresiones más visibles y duraderas. El tema aparece narrado de forma vívida y con una valiosa reflexión en el libro de Philip Blom, Enciclopédie, El triunfo de la razón en tiempos irracionales, publicado en Barcelona por Anagrama en 2012, en su segunda edición, y que consta de 461 páginas. La obra estudia la historia del nacimiento y consolidación de la enciclopedia, a mediados del siglo XVIII en París, cuando llegó a convertirse en la principal empresa editorial del momento. Se trató sin duda de un esfuerzo monumental e inédito, para el cual fueron elegidos como editores Denis Diderot y Jean d'Alembert, sin tener muy claro cómo se organizaría y evolucionaría la obra. No obstante, pronto llegó a tener 1 millar de impresores, grabadores, dibujantes, encuadernadores y otras personas trabajando. Nunca antes se había visto una empresa intelectual colectiva de este nivel, con una ambición desmedida y quizá destinada al fracaso. La idea que se debía cumplir en el marco de una generación era intentar reunir en una sola gran obra todo el conocimiento humano existente, incluyendo los descubrimientos científicos, las ideas económicas o filosóficas, el pensamiento político, la geografía y la historia. Por cierto, cuando se habla de todo el conocimiento, es una exageración, pero ilustra bastante claramente el sentido de la empresa intelectual y editorial. Parece evidente que una obra así no es simplemente el resultado de mentes febriles, ajenas a la realidad. Por el contrario, muchos de los temas que estarían presentes en la enciclopedia eran parte de las discusiones en los salones literarios, formaban parte del interés de los pensadores de la época e incluso de algunos hombres y mujeres del mundo social y político. Por otra parte, en pleno siglo XVIII el cambio se podía palpar en los más diversos ambientes, pues se vivía una transformación en el plano de las ideas, que pronto abriría paso también a cambios en el ámbito político, en las concepciones religiosas y en la vida de las personas. Ese fue el telón de fondo de los enciclopedistas. En el libro de Philip Blom aparecen retratados los principales autores de la obra, con sus grandezas intelectuales, pero también con algunas miserias humanas. Los mencionados Diderot y D'Alembert, también Jean-Jacques Rousseau o Louis de Jacquard. Me parece que es bastante claro que la labor de los enciclopedistas fue un proyecto que debió enfrentar numerosos obstáculos en el camino, incluyendo la falta de recursos económicos, la oposición de ciertos sectores eclesiásticos y de autoridades políticas. De hecho, en su momento, la obra fue prohibida y condenada, y las divisiones internas entre sus promotores. Finalmente, muchos se fueron sumando, sea por entusiasmo o por interés, haciendo que la creación se fuera convirtiendo en invencible a pesar de las dificultades. Los últimos volúmenes se entregaron en 1766, después de 20 años de trabajo, en lo que había llegado a ser la empresa editorial más grande realizada hasta entonces, como dijimos. Eran numerosos tomos, conceptos, autores, horas, páginas llenadas con lo que suponía era el último conocimiento existente en las más diversas áreas. La fama de la enciclopedia había traspasado las fronteras de Francia y se extendió con relativo éxito por el resto de Europa. Los autores tuvieron vidas futuras disímiles. Algunos vivieron después los años más felices de sus vidas, mientras Diderot miraba todos sus años de trabajo con una amargura y una decepción
que ya nunca lo abandonarían. ¿Cómo describe Blom? Es verdad que mirados desde una perspectiva histórica, es posible vislumbrar defectos en el proceso, errores en los personajes y un marianismo que tiende a volverse contra los proyectos que se presentan con tanta ambición. Se advierte una pérdida de sentido de la realidad, contradicciones y un sectarismo desbordante, de quienes suponen tener la razón siempre y en todo. También existen ciertas contradicciones culturales, propias del momento histórico, que veía una amenaza en los enciclopedistas, casi convertidos en una nueva religión con sus conocimientos, reglas y enemigos. Así lo expresó en su crítica Omar Joly de Fleury, acusador público que habló ante los parlamentarios. Con gran pesar nos vemos forzados a concluir que existe un proyecto formado, una sociedad organizada para propagar el materialismo, destruir la religión, inspirar un espíritu de independencia y alimentar la corrupción de la moral. A pesar de todo eso, la enciclopedia tiene una vitalidad histórica evidente, que prueba el valor de una obra colectiva ambiciosa y capaz de derrotar las dificultades. Si bien en un comienzo no estaba claro hasta dónde llegaría la iniciativa, su avance y consolidación muestra la importancia de una empresa monumental. En efecto, llegó a tener 27 gruesos volúmenes, que implicaban 16.500 páginas, con más de 70.000 artículos. En un total, fueron unos 17 millones de palabras que procuraban estudiar y entender personajes, conceptos, momentos históricos, el desarrollo de la ciencia, la historia y la política. Adicionalmente, hacia adelante el concepto de enciclopedia significaría contar con una obra que fuera capaz de reunir el conocimiento de una manera global, como mostrarían muchas publicaciones de esa naturaleza en distintos lugares del mundo, particularmente en el siglo XX. ¿Por qué pervivió la enciclopedia a pesar de sus contradicciones con el poder político y la religión? Philip Blom lo explica así en su libro. Pero si hubiera que señalar una única y más importante causa de la supervivencia de la enciclopedia, de los que trabajaban en ella, habría que decir que contenía en ella el germen del siglo siguiente, el de la revolución industrial y el del final del régimen aristocrático. No fue cuestión de tolerancia ni de prestigio, y ni siquiera de intriga. Fue el prosaico y simple cálculo burgués de que había demasiado dinero comprometido en la empresa para permitir que emigrara a Holanda o a Prusia, con lo que ciertamente el Estado se vio forzado a capitular. Con miles de empleos en juego y centenares de miles de libras en el balance, los factores económicos ganaron la partida y permitieron que el trabajo prosiguiera a la vista de todos, pero oficialmente oculto a los ojos de las autoridades. Con ello se acercaba a cumplir el objetivo que se había fijado como enciclopedia, de exponer de la manera más amplia posible el orden y la secuencia del conocimiento humano, en tanto como diccionario debía contener los principios fundamentales sobre cada ciencia y cada arte. Para finalizar, vale la pena considerar en este comentario en BioBio TV algunas palabras del discurso preliminar de la enciclopedia, texto que correspondió a D'Alembert. Que la enciclopedia se convierte en un santuario donde los conocimientos de los hombres estén al abrigo de los tiempos y de las revoluciones. ¿No nos sentiremos demasiado halagados por haber puesto las bases? Qué gran ventaja hubiera sido para nuestros padres y para nosotros que los trabajos de los pueblos antiguos, como los egipcios, caldeos, griegos, romanos, etc., hubieran sido transmitidos en una obra enciclopédica que expusiera al mismo tiempo los verdaderos principios de las lenguas. Hagamos, pues, para los siglos venideros lo que lamentamos que los siglos pasados no hayan hecho para el nuestro. Hasta nos atrevemos a decir que si los antiguos hubieran hecho una enciclopedia, como hicieron otras grandes cosas, y si solo este manuscrito se hubiese salvado de la famosa Biblioteca de Alejandría, habría bastado para consolarnos por la pérdida de los otros. Se trata de una historia que ciertamente vale la pena conocer. Todo eso ya es historia, que es necesario ponderar, aunque ya no vivamos las épocas de decenas de tomos impresos, con acumulación de saber, sino que una era donde prácticamente todo puede encontrarse en Internet o en la inteligencia artificial. Y el problema parece ser más bien el exceso de información, la dificultad de procesarla y los criterios de selección.
Nos vemos en nuestro próximo comentario histórico en BioBio TV. Opinión en BioBio.